Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Pues vamos a seguir con los dibujos a escala, ¿ok? No sin antes decirte que me des un like, que compartas con tus amistades el video, que te suscribas, marque la campana, pero sobre todo... Pues nada, vamos a leer el problema. Dice: calcular el largo y el ancho de un chiringuito en Puerto Rico. La escala que me dan es 1 es a 450. Y este es el dibujo que me entregan. Me dan un rectángulo del chiringuito y me dicen que de largo mide 3.5 centímetros y de ancho 2 centímetros. Ellos quieren saber las medidas reales del chiringuito, ¿ok? En la vida real. Ok, te recuerdo que la escala que te dan es 1 es a 450. Es bien importante que sepas que el 1, esto es el dibujo. Y los 450 es el tamaño real. ¿Ok? El tamaño real del chiringuito. Pero quieren saber en metros, porque está en centímetros, cuántos metros tiene de largo y de ancho. Entonces, pues vamos a resolverlo. Bien, vamos a resolver el problema. Ok, nos dicen, vamos a coger el negro. Dice que 1 en 400, míralo aquí. 1 es a 450, o sea que 1 es a 450, ¿verdad? Y 3.5, que es el largo, no sabemos, ¿ok? No sabemos, pues nada. Esto es bien sencillo. Hacemos la multiplicación, ¿verdad? Este por este y este por este, y nos da lo siguiente, o podemos hacer la multiplicación y luego la borramos. Mira, 450 por 3.5, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, me llevo 2, 5 por 4, 20, 22, 3 por 0, 0, 3 por 5 es 15, me llevo 1, 3 por 4, 12 y 1, 13. Sumamos 0, 5, 7, 3 más 2 es 5, 1. O sea, para efectos nuestros, tenemos que son 15.750 centímetros. Pero tenemos un decimal aquí, por lo tanto, si el decimal está aquí, lo corremos un espacio y entonces ahora tenemos 1575 centímetros, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Y ahora lo pasamos a metros, ¿ok? Pues esto, lo que tenemos que hacer es dividirlo, ¿ok? Mira, 1575 dividido entre 100, ¿ok? Esto va a ser igual a 15 metros con 75 centímetros. 15.75 metros. Este es el largo. Este es el largo. ¿Ok? El largo. ¿Por qué? Porque si nosotros simplificamos, el punto que está aquí va a pasar acá y por eso es 1015 metros con 75 centavos. ¿Ok? Así de sencillo. Hemos resuelto esta primera. Vamos al ancho. El ancho es lo mismo. O sea, tenemos 1 en 450 es ¿a qué? ¿Cuánto es el ancho? 2. Y no sabemos, esto es el signo de interrogación, ¿ok? Pero si lo hago mejor, pues parecerá un signo de interrogación, ¿ok? Si no, ok, no sabemos, resolvemos, multiplicamos de la misma forma, el 1 por el signo de interrogación y este por este. Y entonces 450 por 2, bien, multiplicamos, va, 2 por 0, 0, 5 por 2, 10, me llevo 1, 4 por 2, 8 y 1, 9. Estos son centímetros. Esto hacemos lo mismo y nos va a dar, vamos a dividir 900 entre 100, simplificamos, ¿ok? Y esto es 9 metros. Quiere decir que el ancho en 9 metros, lo voy a poner aquí de color violeta dentro. Esto vale, mide, perdón, 15.75 metros en la vida real. Y el ancho, lo voy a poner afuera, son 9 metros, ¿ok? 9 metros. Si escribo el 9 mejor, pues se va a ver mejor. Ok, sigo haciéndolo mal. 9 metros. 9 metros. ¿Ok? O sea que esto es el ancho. Este es el ancho y este es el largo. Este es el problema resuelto en la vida real de este chiringuito